Novación consiste en un modo voluntario de extinción de las obligaciones mediante el cual una obligación se extingue suplantándose por una obligación nueva. Clases de novación subjetiva consiste en un cambio de los sujetos de la obligación y puede ser por cambio de acreedor o deudor, y la objetiva mediante la cual entre los mismos sujetos de la relación obligatoria se cambia el objeto por uno nuevo. Requisitos de la novación. Primero, la existencia de una obligación anterior. Segundo, la obligación nueva distinta a la primitiva. Tercera, la voluntad o intención de novar. Y los efectos son: primero, extingue la obligación anterior, lo que se denomina en doctrina efectos liberatorios. Y segundo, nace una obligación con su régimen propio y característico. La delegación es el acto en virtud del cual una persona denominada delegante encarga a otra denominada delegado la realización de un acto que ejecuta en su propio nombre y en beneficio de una tercera persona denominada delegatario. Se diferencia con otras figuras como lo son con el mandato, con la cesión de créditos y con la estipulación a favor de terceros. Diferencia entre la delegación con la novación. Primero, la delegación es una figura sui generis que facilita el cumplimiento o ejecución de las obligaciones, y la novación es un medio de extinción de las obligaciones. Segundo, la novación exige una obligación primitiva que es reemplazada por una nueva. La delegación no exige necesariamente la existencia de un vínculo jurídico previo ante las partes. Clases de la delegación. La activa, cuando A, acreedor de B y deudor de C, encarga pagar a C. A es el delegante, B es el delegado y C es el delegatario. Delegación pasiva. El deudor actúa como delegante e indica a su acreedor delegatario una persona que va a efectuar el pago delegado. Efectos de la delegación novataria respecto al delegado y respecto al delegatario. Sanción. Su naturaleza es un modo de extinción común a todas las obligaciones independientemente de sus fuentes o de su clase, siempre que reúnan las cualidades de homogeneidad, liquidez y exigibilidad. Su concepto: la compensación supone la existencia de dos o más personas recíprocamente deudoras que se adeudan de la misma especie, de modo que puedan sustituirse las unas de las otras. Normalmente se han distinguido cuatro tipos de compensación. La compensación legal, aquella que opera de derecho en virtud de la ley. La convencional supone que no existe alguno de los requisitos de la compensación legal. La facultativa, aquella que se realiza a requerimiento de la parte. Y la judicial, se solicita al juez que declare la compensación entre ambas obligaciones. La compensación. Generales de la compensación: extinguen las deudas recíprocas y, siendo legal, opera ipso iure, aun desconociéndolas las partes. Cuando es controvertida, requiere la declaración del juez en decisión de carácter declarativo. Y efectos respecto de terceros: no puede afectar derechos adquiridos por un tercero conforme lo establecido en el artículo 1340. Remisión es uno de los medios no satisfactivos de extinción. Es un acto gratuito y de liberalidad, por cuanto el acreedor se empobrece al efectuarla. Es el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. Clases de remisión: total y parcial. La primera se refiere o comprende la totalidad de la deuda, y la parcial solo a la parte de la deuda, no su totalidad. Expresa: cuando el acreedor manifiesta su voluntad de renunciar al derecho de crédito que tiene contra su deudor. La tácita, cuando el acreedor realiza algún acto o conducta que denota su voluntad de condonar la deuda. Y la gratuita u onerosa: en general es gratuita, pero puede ser onerosa, cuando el acreedor conviene en remitir parcialmente la deuda mediante el pago parcial. Efectos de la remisión. Primero, la extinción de la obligación es el efecto fundamental. Segundo, la remisión personal es la efectuada específicamente en atención a la persona del deudor. Y tercero, en la remisión expresa, a uno de los codeudores solidarios puede reservarse el derecho de exigir totalmente el cumplimiento de las obligaciones. La confusión ocurre cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de acreedor y de deudor. Potier la define como la desnaturalización de un derecho por la reunión en una misma persona de dos cualidades contradictorias. La confusión extingue la obligación, pues nadie puede ser deudor de sí mismo. Confusión en las sucesiones a título universal. Es la hipótesis más frecuente: el deudor hereda a su acreedor o viceversa, o cuando una persona hereda tanto al acreedor como al deudor. Y en las sucesiones a título particular, por ejemplo, el caso de una cesión de crédito en la cual el deudor adquiere un crédito contra sí mismo, o cuando tal circunstancia ocurre a consecuencia de una subrogación. Elementos de la confusión. Primero, la existencia de una obligación civil, excluyéndose la obligación natural. Segundo, que las cualidades de acreedor y de deudor típicas de la relación obligatoria se reúnan en una misma persona. Y tercero, que ocurra entre el acreedor y el deudor principal. Y cuarto, el crédito debe ser disponible para el acreedor. Prescripción. Es un medio no satisfactivo de la extinción de las obligaciones mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo. Su fundamento en el derecho moderno: la doctrina lo observa dos fundamentos bien delimitados.
por razones de orden público y por la existencia de una presunción de pago. De la prescripción. Primero, posibilidad de exigir el cumplimiento o de ejercer la acción mientras la obligación no es exigible. El acreedor no puede ejercer sino las acciones conservatorias a su derecho, pero no puede exigir el cumplimiento. Segundo, la inactividad del acreedor. Una vez que la obligación es exigible, el acreedor puede y debe ejercer su derecho de exigir el cumplimiento al deudor. Y cito las causas de la interrupción civil de la prescripción en el artículo 1969 del Código Civil venezolano. La prescripción se interrumpe en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que se hubiese efectuado la citación del demandado antes de cumplirse el lapso de la prescripción. Suspensión de la prescripción. Causales de la suspensión de la prescripción. Primero, obedecen del objeto y a las modalidades de crédito. Segundo, obedecen a ciertas cualidades del deudor. Efectos de la suspensión de la prescripción. Las causales de la suspensión detienen la prescripción pero no destruyen los efectos producidos por la misma. Otros lapsos de prescripción previstos en el Código Civil, en el Código de Comercio y otras leyes. Primero, la acción pauliana, acción de simulación, acción de anulabilidad, los endosantes de cheques entre sí, reclamar la indemnización, acción del vendedor contra terceros y la acción de revocación. Y por último, los efectos de la prescripción y caducidad. Prescripción extingue la obligación y la acción. Se extinguen las garantías, produce efecto liberatorio. Y la caducidad está interesada en el orden público, puede ser suplida de oficio por el juez, produce la carencia de la acción y por último debe ser opuesta como cuestión previa.